Bueno, vamos a oír la palabra del Señor. Yo le preguntaba al Señor ayer, le hacía muchas preguntas y yo tuve unos momentos cuando conocía del Señor, tuve unos momentos de mucha inquietud, momentos que pensaba que era el final de mi vida, pensaba que Dios me había olvidado, que de pronto no me amaba, pero yo no entendía los propósitos de Dios, porque cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón y le decimos: Padre, te aceptamos como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, y nosotros nos disponemos y abrimos el corazón a Él, Él empieza una obra muy grande con cada uno de nosotros. Amén. Él empieza una obra, pero Él tiene que quitar de nosotros, como cuando tenemos un jardín, nosotros tenemos que llegar y quitar lo que de pronto allí en el jardín no es bonito. Así muchas veces hace Dios con nosotros para llevarnos a una santidad, para llevarnos a una vida real, una vida de gloria, una vida de presencia, una vida de búsqueda al Espíritu Santo de Dios. Ustedes sí saben que el Espíritu Santo es celoso y nos anhela. Amén. Amén. Bueno, Él nos anhela. Nosotros debemos de anhelarlo también. Nosotros debemos de obedecer. Nosotros debemos de buscar. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, yo quería recibir la palabra a como yo quería, pero no quería someterme. No quería tener el sometimiento de lo que Dios quería para mí. Entonces la palabra en esta mañana la traigo en Hebreos 12:1, y yo la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quiero que le prestemos bastante atención, ¿no? Yo sé que hace tiempos éramos religiosos, ahora no. Ahora el Espíritu Santo ha venido a nosotros y ahora somos santos, santos porque Él es santo y porque Él nos ha dado un Santo Espíritu. Entonces ahora somos totalmente diferentes. Ahora somos oidores y portadores de la palabra. Amén. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Está en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor de nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a pararnos un poquito, porque Dios, que conoce nuestros corazones, sabe que en nuestras vidas hay un peso de pecado que nos asedia. ¿Sí? Hay un peso de pecado que nos asedia. Cuando la palabra de Dios me lleva, es porque Él conoce nuestros corazones y porque Él quiere limpiarnos lo que está dentro, purificarnos con su palabra, santificarnos con tu palabra y que caminemos en la santidad. Amén. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se entregó a sí mismo y se sentó a sí mismo en la diestra de Dios. Considera aquel que sufrió tal contracción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él sufrió el oprobio de nuestros pecados. Él sufrió el oprobio de nuestros pecados. ¿Sí? Y por eso nosotros tenemos que darle muchas gracias y agradecer todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y no tomar la vida como que de pronto el Espíritu Santo nos está hablando, pero pues nada pasa. No, acuérdese que hay una nube de testigos
Y esa nube de testigos son los ángeles. Por eso Él nos invita a vivir la santidad. Él nos invita a que vivamos conforme a lo que Él nos habla. Dice, considerar aquel que sufrió la contracción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Traje una Biblia muy grande. Y sabéis, y habéis olvidado la exhortación que como hijos os dije, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Yo quiero decirles una cosa en esta mañana. Esta palabra yo la había leído muchas veces cuando empecé a ser cristiana. Pero yo quería hacer las cosas a mi manera. Yo no quería hacerlas conforme a lo que el Espíritu Santo me hablaba. Yo las quería hacer a mi manera. Y un día esta palabra que el Espíritu Santo ya me había dado vino a mi vida. Fui reprendida por el Señor. Amén. Fui reprendida por el Señor. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos reprende el Señor? Vamos a mirar. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dije, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor ¿al que ama qué? Al que ama. Me sentí amada, amados. Me sentí muy amada por Dios porque me estaba disciplinando. Hoy puedo servirle al Señor porque me disciplinó. Gracias a Él. Así es que, hermanos, cuando venga la disciplina, no se preocupen porque Dios nos ama. Nosotros no queremos que Él nos discipline porque la disciplina del Señor duele. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dígame una cosa, de los que estamos acá, ¿nos gustaría que el Señor nos disciplinara? Levante la mano. ¿Seguro? Sí. Dice, si soportáis la disciplina de Dios, Dios nos trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se deja sin disciplina en la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres que nos disciplinaban como ellos les parecía, pero esto es, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, pero esto es de hoy, disciplina terrenales y nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus? En aquellos ciertamente por pocos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto es provechoso para que participemos de la santidad. O sea, la disciplina de Dios es para participar de la santidad. Yo fui disciplinada por Dios. Soy muy temerosa. No permito yo misma que ofender al Espíritu Santo y hacer las cosas conforme a lo que yo quiera, a lo que yo piense y a lo que yo haga. Siempre busco la dirección del Espíritu Santo en la palabra. Siempre busco el no ofender al Señor, porque es muy fácil declarar la palabra y decir, si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros, pero seguimos. Entonces el Señor, que conoce el deseo que tenemos nosotros de amarlo, de servirle, de venerarlo, de obedecer, Él conoce nuestros corazones y Él viene a purificarlos, Él viene a darnos santidad, Él viene a ayudarnos en nuestro caminar. ¿Estamos entendiendo, hermanos, por favor? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que han sido ejercitados. Después da fruto de ¿qué? Apacible de justicia, porque Dios es un Dios justo y Él quiere que nosotros seamos justos en todo lo que emprendemos y en todo lo que hacemos. Por eso es necesario que Dios nos lleve a la santidad de Él. No vamos a decir que de pronto no fallamos, pero ya tenemos el mayor cuidado. Ya tenemos el mayor cuidado. Ya no vamos a hacer las cosas por hacerlas, sabiendo que no las vamos a ofender al Padre. Yo les invito en esta mañana a que le digamos al Espíritu Santo, aquí estamos escuchando la voz de Él. Espíritu Santo, queremos caminar en la obra tuya. Queremos caminar en la obra santa, en la obra que tú nos has enseñado. Queremos ser esos hijos reales. Y vamos un momentico a Primera de Pedro 1:13. Por favor, los que tienen Biblia pueden acompañarme con la Biblia y podemos ir mirando, porque qué lindo tener la Biblia, porque vamos subrayando. Yo aprendí mucho pues con la Biblia en la mano, subrayando y prestando atención. Dice, llamamiento a una vida santa. Nos hacen un llamamiento a una vida santa. Aquí estamos los santos, ¿cierto? Los santificados por la sangre del Cordero. ¿Sí? Llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Estábamos en nuestra ¿qué? Ignorancia. Teníamos deseos, estábamos fuera del plan de Dios. Nosotros estamos en esta tierra, pero nosotros no estamos fuera del plan de Dios. Nosotros estamos dentro del plan de Dios. Ya no tenemos esta ignorancia. Ya conocemos que todas las cosas provienen de Él y que todas las cosas son para Él y son para la gloria de Él. Amén. Dice, sino como aquel que es santo, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, esta palabra, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que temprano decirle, Espíritu Santo de Dios, no queremos ofenderte. Queremos que seas tu presencia, que seas tu Espíritu en cada uno de nosotros. Tú eres santo, santo, santo. Y tú nos santificaste con tu vida, nos santificaste con tu sangre. Pasaste los dolores más fuertes en la cruz del Calvario para presentarnos ante el Padre como hijos escogidos, como hijos amados. Tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo de poder crecer espiritualmente para ser estos santos que Dios quiere que seamos. Santos, 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 porque Él nos santificó. Él nos santificó con su sangre y nos presentó ante el Padre Celestial
con sus manos, con sus pies, nos presentó con su corona, porque Él es santo. Por eso nos dice que ser santo. Él nos santificó. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo fuimos? Un rescate. Ese rescate hay que cuidarlo. Ese rescate no fue con plata, no fue con oro, fue con la sangre pura como de un cordero inmolado. Ese rescate que nos dio para hoy ser santos y hoy estar aquí en este lugar, honrándolo, alabándolo, glorificándolo y dándole honra es porque tenemos un corazón supremamente agradecido. Yo pienso que cuando tenemos un corazón agradecido, nosotros somos muy agradecidos con Dios y con los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Si nosotros de la misma casa no somos agradecidos con nuestra propia familia, yo no soy agradecida con mi esposo, yo no soy agradecida con mi hija, yo no soy agradecida con mis sobrinos, yo no soy agradecida con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo yo puedo decir que soy agradecida con Dios? Pensemos esta palabra. La persona agradecida es esa persona que se extiende, esa persona que nunca dice no, esa persona que dice ¿cómo hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo hago yo? Eso se llama ser agradecido, pero primero tenemos que tener agradecimiento con Dios. Amén. Primero tenemos que ser agradecidos con Él, porque Él pagó el rescate. Nadie puede decir que yo soy agradecido por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, cuando no somos agradecidos, muchas veces ni con los de la casa. Esta semana yo me preguntaba esto, yo me hacía preguntas, yo decía, ¿cómo una persona dice que es agradecida con Dios cuando a Dios nunca lo ha visto? Nunca ha visto a Dios. Nos revela el Espíritu Santo de la palabra, porque la palabra es revelada a nuestros corazones. Pero ¿cómo vamos a decir que somos agradecidos? Si vemos una persona que está pasando una necesidad y le cerramos nuestro corazón, ¿será que somos agradecidos con Dios por el rescate? Yo les hago esta pregunta en esta mañana. Empecemos de adentro hacia afuera, porque podemos decirle: Padre, te amamos, te alabamos, te glorificamos y te honramos. Gracias, Señor, por el don de la vida. Pero son solo palabras, y el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas el corazón está lejos de mí. Me honran como mandamientos de hombres. Dios quiere que nosotros sintamos ese amor que Él tiene por nosotros. De igual nosotros vamos a sentirlo por el perdido, por el necesitado, por el que está en la calle, por el que no tiene nada. Vamos a sentir ese amor. Ese es el verdadero amor de Dios, que ha venido a nuestros corazones, que nos ha inundado, que hoy podemos orar por el enfermo, por el necesitado, porque Él nos rescató de vuestra vana manera de vivir. O sea, veíamos una vana, éramos vanos. Pero ahora Cristo está en nuestros corazones y ya nosotros no somos vanos. Ya nosotros somos los hijos del Rey de Reyes, Señor de señores, Padre de la gloria. Amén. Dice: el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, que recibíamos anteriormente, cosas corruptibles como oro o plata. A veces decimos que no, pero si la palabra me lo dice que eran cosas corruptibles, son cosas corruptibles. Hay muchas veces el corazón se puede endurecer cuando hay todas estas cosas.
sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Imagínense, hace muchos años estaba el plan de la salvación por amor a nosotros. Ese plan maravilloso de Dios en cada uno de nuestros corazones, por amor a nosotros. Y mediante el cual creó Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Nuestra fe y esperanza es ¿en quién? En Dios, no en las cosas terrenales, no en las cosas que un día las vamos a dejar, sino en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Él purifica nuestras almas por la obediencia de la palabra de Dios. ¿Sí? Él purifica nuestras almas por obedecer a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a purificar nuestras almas, nuestra alma, si no hay obediencia en la palabra? Si no hay obediencia, si no hay esa búsqueda, si no le abrimos el corazón al Espíritu Santo, Él es el que nos enseña a ser obedientes a todo lo que la palabra nos manda, cómo caminar nosotros en santidad. Por la obediencia en la verdad. ¿Dónde voy? Mediante el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos enseña, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingidos, amados los unos a los otros de entrañable corazón puro. Amados los unos a los otros de entrañable corazón puro, hermanos. ¿Por qué se presentan tantas cosas aún en la iglesia? Porque no permitimos que el Espíritu Santo purifique nuestros corazones. No permitimos. Y entran las zorras más pequeñas y quieren tumbar el árbol, porque las zorras pequeñas no se ven. Podemos decir hermanito, hermanita, hermanita, pero hay cosas que están ahí escondidas. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a renacer? Tenemos que escudriñar las Escrituras para que Dios nos dé ese renacer, porque el renacer de la gloria del Espíritu Santo es por la palabra de Dios. Es por la palabra del Señor, el renacer. ¿Sí? Porque éramos hombres y mujeres viejas. Estábamos en nuestros delitos y pecados en el mundo, en nuestra avaricia, en nuestras condiciones, en nuestras mentiras, nuestro engaño, nuestra traición, nuestra dureza. Pero la palabra de Dios nos lleva a una renovación nueva. La palabra de Dios nos lleva a una renovación en el Espíritu Santo. La palabra de Dios se revela en nuestro espíritu y podemos ser esos hombres y esas mujeres realmente siervas del Señor para servirle al pueblo de Dios. Amén. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, y la palabra del Señor permanece para siempre. Miremos que dice que la gloria de Dios es como la ¿qué? Los que están leyendo. La gloria de Dios.
mas la palabra de Dios vive en nosotros y permanece para siempre. Yo les invito en esta mañana, hermanos, les invito con un corazón humilde, con un corazón sincero. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo a que sea Él que nos ministre, que nos enseñe, que seamos agradecidos con la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, que seamos agradecidos con la sangre que fue derramada por su rostro para limpiar nuestros pecados, que seamos agradecidos con ese amor que Él tiene de venirse del trono de su gloria, dar el paso en la cruz del Calvario y hoy ser resucitados, hoy ser hijos del Altísimo, hoy poder levantar nuestras manos, hoy poder honrarlo, hoy poder darle gracias, hoy poder bendecirlo, hoy poder oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, ser santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y vamos un momentico a Primera de Pedro, yo creo que ya voy a terminar. No, Carta de Juan 3:1. En Carta de Juan 3:1 podemos mirar algo que esto nos lo enseña el Espíritu Santo. Y aquí podemos mirar cada uno cómo estamos realmente ante la presencia de Dios. Si ahorita viniera el Señor Jesús por uno de los que estamos acá, hago la pregunta, ¿cómo nos presentaríamos? Con todo el tiempo que Dios nos da en este caminar, ¿cómo nos presentaríamos? Yo me hago la pregunta todos los días, porque todos los días quiero morir a Belén vieja. Yo no quiero Belén vieja, yo quiero una Belén renovada. Dice, hijos de Dios, mirad cuál amor le ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo quiero que pensemos un ratico acá. Mirad cuál amor le ha dado el Padre, porque el amor es del Padre. El que no tiene amor todavía no ha sido derramado el Espíritu Santo en su corazón. Entonces tenemos que estar en esa búsqueda de ese amor del Padre. Mirad cuál amor le ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conocen a Él. Por eso el mundo no nos conoce a nosotros como cristianos, porque no le conocen a Él. Por eso donde nosotros vayamos, tenemos que reflejar el amor de Cristo. Donde nosotros vayamos, tenemos que reflejar el amor del Padre. Porque es muy fácil yo decir, soy cristiana, pero seguramente no tengo amor. Porque el amor del Padre es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y ese amor es el amor que nosotros podemos representar. Con ese amor podemos llevar al yo más uno. Por ese amor yo puedo compartir lo que tengo y puedo llevar al yo más uno. Puedo estar llena de la palabra de Dios, pero si yo no tengo el principio del amor del Padre, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Hermanos, en esta mañana yo les invito para que le pidamos al Espíritu Santo que nos llene de ese amor, que nos llene de ese amor verdadero. Muchas veces pasamos tiempo, aún con la misma familia. Si no está el amor del Padre, no nos duele si no tratamos a la persona. Si no está ese amor verdadero del Padre, no nos duele si la otra persona está pasando necesidades. Si no está ese amor del Padre, no pasa nada. Podemos venir todos los días a la iglesia, pero no recibimos. Yo una vez en este altar le conté a mis hermanos de la iglesia que yo era una niña y mi mamá
tenía un gallinero. Y a las 5:30 se soltó un aguacero fuerte. Y yo era una niña que me gustaba mirar y observar. Y yo miro y observo. Y se soltó un aguacero impresionante y las gallinas se subieron por una tabla. Ellas subían y subían y subían. Y el aguacero movía al palo. El agua que caía eran unas pepas muy grandes. Y el agua, las gallinas cogieron y metieron la cabeza debajo de las alas. Metieron la cabeza debajo de las alas y cuando pasó el aguacero sacaron la cabeza y se sacudieron. Y eso me dejó pensando. Ellas no permitieron que el agua le cayera a la cabeza. Y esto es real, te estoy contando. Y un día estaba yo aquí predicando y vino a mí esa palabra. Hay veces no se recibe la palabra. Hay que pedirle al Espíritu Santo, yo quiero recibirla. Yo quiero abrir mi corazón, yo quiero vivirla. Yo quiero vivirla, yo quiero adorarte, yo quiero darte gracias, yo quiero aprender, yo no sé nada. Cada día el Espíritu Santo me enseña. El Señor me llevó a ser empresaria. Y un día me di cuenta que era bueno lo que se hacía, pero que era más bueno aprender de Dios y servirle a Dios. Que era más bueno poder venir a este lugar y hablar del Altísimo y darle la gloria y darle la honra y decirle a mis hermanos, vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer con ese amor que el Padre nos da, porque la palabra de Dios dice, nada sin mí podéis hacer. Esa es la palabra del Señor. Dice, mirad cuál amor le ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué qué? Le veremos tal como Él es, hermanos. Yo tengo esa esperanza. Por eso fui soltando, porque me di cuenta que no me voy a llevar nada. Me di cuenta que la mejor obra es servirle a Dios. Me di cuenta que la mejor obra es poder compartir la palabra. Me di cuenta que la mejor obra es orar por el perdido. Me di cuenta que la mejor obra es hacer cosas maravillosas para Dios. Y cuando yo me encargo de hacer las cosas como Dios me enseña, Dios se encarga de lo mío. Y Dios se encarga de lo de ustedes. No se preocupen por lo material. Dios tiene el control de todas las cosas. Yo fui una mujer muy necesitada, pero demasiado. Y Dios es un Padre bueno y misericordioso, que conoce todas nuestras necesidades. Él conoce nuestro sentar, nuestro caminar, nuestro despertar. Y Él lo sabe todo. Y Él nos ama con amor eterno. Bueno, hermanos, pónganse de pie, quiero orar.